está bacano. Entonces seguí buscando. Y de pronto encuentro un libro de un biógrafo argentino que contaba la historia de un niño que se había ido de un pueblo de Colombia a Bogotá, un pueblo polvoriento, a Bogotá a estudiar una carrera, y que el niño quería ser escritor y no sé qué, y entonces decía que había luchado durante muchos años escribiendo, había venido a la Universidad Nacional de Bogotá, becado, era buenísimo, a estudiar Derecho. Él quería ser escritor, pues su papá quería que sea abogado, él no quería ser abogado, quería ser escritor. Lo obligaron a meterse, influenciado, a la Universidad Nacional, y al segundo semestre se largó de allí. Y se voló a Cartagena de Indias, se metió a un cuarto en un hotel solo en Cartagena de Indias y escribió y escribió y escribió en contra de sus padres, y siguió escribiendo, y la revista Cambio lo había entrevistado, decía el biógrafo ahí, y le habían preguntado cuál era su sueño, y él había dicho: yo estoy seguro que voy a ser el mejor escritor del mundo. Pero no escribía nada que valiera la pena. Y entonces seguía escribiendo. A los 39 años se fue a México con Álvaro Mutis, porque se fueron a querer ser escritores, a encontrarse con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, a vivir ahí en Ciudad de México, y se largaron para allá un día sin un pesito, y sus hijos con hijos de su mujer. Y se fueron a vivir allá a México y empeñaron cosas, empeñaban la nevera, empeñaban la estufa, sacaban la licuadora y empeñaban el carro, y volvían y empeñaban la máquina de escribir y empeñaban cosas para sobrevivir. Vendían de todo, eran literalmente callejeros, pero tenían un sueño en su corazón. Dice, pero nunca tenían éxito. Y a la edad de 39 años, decía el biógrafo, un día iba de México hacia Acapulco a vacaciones, y de pronto se le ocurrió una idea brillante. Se le ocurrió en el timón. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces él dijo, wow, ¿han visto que a veces se le ocurren a uno cosas increíbles? ¿Ustedes no se han dado cuenta? A veces se le ocurren una cosa increíble y uno dice, uy, ¿sería a mí? Nos sorprenden. Él le sorprendió eso. Es un gran mensaje. ¿Por qué? Porque llevaba 30 y pico de años intentando ser escritor. ¿Sí ve? Eso curva el universo. Entonces el hada aquella que te protege dijo, le voy a mandar el resultado. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y le dice, nos devolvemos. ¿Por qué, mi amor? No vamos a ningún Acapulco, vamos para la casa. Y se metió a un cuarto y les dijo, no me vayan a desconcentrar, no me molesten ni los niños, usted mantenga a los niños, me meto a un cuarto. Y se encerró en el cuarto a escribir, y el biógrafo, tengo que leer el biógrafo, me tengo que poner gafas porque si no ya no veo, mire, o sea, no veo serio. Entonces empezó y dice el biógrafo, entonces se siente, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo entonces Macondo entonces era una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz. Segundito que aquí no me da luz. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y mire lo que decía. Úrsula Iguarán, José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza y quizá más lejos del milagro y la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Pero Melquiades, que era un hombre honrado, le previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía en la honradez de los gitanos, ahí mismo vendió su mulo y una partida de chivos para hacerse a los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio familiar, jamás logró disuadirlo. Él simplemente le respondió siempre, pronto ha de sobrarnos oro para empedrar toda la casa. Y el biógrafo
Y el biógrafo decía, y este niño que quería ser escritor, estaba produciendo en ese momento la obra más cumbre de la literatura hispanoamericana del mundo, comparada al Quijote de Cervantes y comparada por muchos críticos a la Ilíada de Homero. 100 años de soledad, que fue el único premio Nobel que tiene Colombia en literatura. En literatura. Porque el otro Nobel es el de paz. Bueno, y entonces... Ay, no. Ojo con esa risa. Porque tenemos dos Nobel. Algo es algo. Bien. Ok. Entonces, yo continué leyendo. Yo ahí leí muchísimo y eso me ensanchó la mente. El gran mensaje que yo les quiero dejar esta mañana: lean, tienen que leer harto, tienen que leer. Lean porque leer te da poder. Leer te da poder. En lo que yo he leído sobre la industria, ¿qué me da? Poder. Leer te da poder, leer te libera. Mire, la lectura ha liberado continentes enteros, la lectura ha liberado culturas enteras. La lectura fue la que liberó al mundo de la Edad Media. La lectura liberó al mundo de la oscura Edad Media en que nos tenían metidos durante 1500 años. Lo único que hizo salir al mundo de la oscuridad medieval fue la lectura que descubrieron los florentinos en el Renacimiento italiano. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo en ese momento? Un renacimiento a través de la lectura, tal cual. O renacen los pueblos o renace un ser humano, pero siempre renacemos, y por eso es fascinante lo que hacemos, porque leemos. Y eso entonces empezó a resucitarme y empecé a tener sueños más grandes. El hijo mayor de ellos estudiaba en la Universidad del Cauca ingeniería civil. Era grande, era el adulto, era el único hombre que tenían. Y él llegaba de vacaciones. ¿Dónde estudias, Carlos? En la Universidad del Cauca. Pero yo era el niño... Hello, ¿sí ve? Entonces, y yo decía, pero él no sabía los libros que yo había leído. Entonces yo empecé a incubar el sueño. Entonces en las mañanas yo barría el pompi de perros, tenían 4 perros grandes. ¿Y perro grande? ¿O no, Carlos Eduardo? Carlos Eduardo tiene uno como una vaca, o sea, eso... Sí, son grandes. Entonces yo toda la mañana era... Y yo escuchaba radio y escuchaba a los políticos, hijo de la chingada. Entonces yo escuchaba radio y escuchaba a los políticos locales. Y yo decía, qué mediocres esos discursos. Y empecé a creer que yo iba a ser bueno. Yo decía, yo soy bueno, yo pienso diferente a ellos, porque yo había leído. Yo decía, increíble que hablen así de la ciudad, increíble que hablen así. Y yo decía, yo voy a ser político. Y una vez el colegio, un político de Neiva, un senador, se llamaba Hugo Tobar Marroquín, del Huila. Ya murió, hace poco murió. Sí, se murió. Entonces, ese senador organizó una gincana de todos los colegios de Neiva, colegios ricos, de todos los colegios públicos, todo, éramos como 10.000, en una hacienda impresionante. Bellísima, el Huila tiene unas cosas bellísimas de paisaje, y entonces una hacienda impresionante. Y todos los colegios se formaron como departamentos y elegían un candidato a la presidencia, elegían senadores y entonces los amiguitos que yo ya tenía, porque se acuerdan que yo les conté que a mí me habían metido a un club donde los hijos de ellos estaban en club de niños ricos. Entonces yo me asocié con niños ricos de Neiva y entonces estaban de la Fragua, del Yumaná, de todos los colegios fifís, como decir, el Gimnasio Moderno, o sea, colegios de ese tipo en Neiva. Y en las provincias la gente es un poco más arribista, obviamente, es normal. Y entonces ahí están las hijas del gobernador y un poco gente, yo ya estaba asociándome con ellos. Y de pronto el senador organiza eso y fuimos. Entonces un amigo me dijo, postúlate a presidente. Y me postularon a presidente, postularon varios. Empezamos a hacer campaña en todos los sectores, nos pusieron en toda la hacienda. En síntesis, gané. Entonces la gente, claro, yo era canzón, yo era amiguero y yo daba discursos de lo que había leído. Y
la revolución. Y la gente, uy, papi. Entonces yo era ahí, yo decía como, mátenme, aquí estoy, mátenme, pero voy a cambiar este país. Y la gente, ese. Y me eligieron presidente y me pusieron banda. Y yo tenía 17 años. Me pusieron banda y pusieron el himno nacional y todo el rollo. Perdí el video. Se me perdió el video, si no eso sería para morirse de la risa porque perdí el video en Betamax. Bueno, entonces yo incubo el sueño de ser presidente de Colombia. Por eso leer es importantísimo, porque leer te aumenta el sueño. O sea, leer te abre los canales de soñar, te sube la autoestima, te das cuenta que tú puedes, te comparas con otros y vas diciendo, yo también puedo hacer eso. Por eso es clave leer. Colombia lee medio libro, Latinoamérica lee medio libro al año. Hello. Medio libro al año nos leemos en promedio los latinoamericanos. Nosotros podemos marcar la diferencia con eso. Y entonces yo incubo el sueño de ser presidente. Llegó a mis manos una revista Diners que llegaba a la casa y decía Academia de Presidentes. La Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad del país por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de Colombia. Y en el fondo yo que dije, yo soy uno. Por eso es clave haber leído. Entonces cojo, me subo a un bus de noche, me presenté a la universidad y pasé. Me saqué un puntaje de casi 400 puntos en el ICFES. Y pasé a la universidad porque esa universidad es jodida para el ICFES. Me saqué un punto de cerca de 400 puntos y pasé a la universidad. Y me fui una noche, me subí a un bus y me largué para allá y terminé en Popayán. Y yo, cuando terminé allá, llamé a mi casa, pues donde la señora llamé y estaban medio bravos. Dijeron, no, qué ingrato, obvio, qué ingrato, ¿cómo te largas así? Hello, eres un potro salvaje, o sea, no sé qué, déjate domar un poco. La señora estaba un poco ofuscada y me dijo, ¿con qué vas a vivir allá? Y dije, uy, de verdad. Bien loco, o sea, bien loco, yo no sabía con qué iba a ir allá, nunca me faltó nada, yo vendía seguros en la tarde y estudiaba en la mañana. Ay, no estudié de noche, no, estudié de día, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, sin un peso. Pronto conocí a un profesor, tenía una agencia de seguros, empecé a trabajar con él, ganaba por la tarde, vendía seguros. Y ganaba más plata que los muchachitos que les mandaban plata de la casa. Entonces yo vivo una vida espectacular en Popayán, me llevo el grupo de liderazgo que tenía en Neiva, me lo llevo para allá. Y lo fundí allá. Y entonces ahora me empecé a hacer amigos de los colegiales de Popayán. De toda la gente linda que estudiaba en los colegios, me empecé a hacer amigos. Yo era estudiante de primer semestre de Derecho. Y conocí a Mauricio Castillo en la Facultad de Biología. Nos hicimos amigos. Porque en el primer momento que yo llego a Popayán, salgo a un auditorio así, yo empecé a decir que la universidad había que reformarla. Imagínate, yo tenía como un día de clase. Porque la primera clase el profesor se paró y nos escribía en el tablero y nosotros copiábamos en el cuaderno. Entonces yo decía, ¿eso qué es? ¿Y cómo es la dinámica? No, pues que después usted me repite lo que yo le dicté. Y yo decía, ¿en serio? Entonces, claro, había un foro de la universidad y yo levanté la mano como primíparo y yo le dije, la universidad es terrible, hay que cambiarla. Y los directivos dijeron, ¿y ese flacuchento dónde salió? O sea, y Mauricio me oyó. Él se acercó y me dijo, bacano lo que dijiste. Y nos empezamos a hacer amigos. Él es diamante hoy de mi grupo. O sea, qué cosa más linda. Bien, ya se me va a acabar el tiempo y no he comenzado, pero ya vamos. Entonces bien, yo vivo una vida espectacular ahí en Popayán. Claro, cuando yo termino la carrera solamente las asignaturas. Recuerda que los abogados presentan tesis y presentan preparatorios. O sea, no es fácil graduarse. Entonces, yo termino todas las asignaturas y Mauricio, que iba más adelante mío, había sido nombrado como investigador de la Universidad Grande, la del Cauca. Entonces, él estaba en una reunión de rectores y dijo un rector de una privada, necesito un vicerrector, pero que tenga liderazgo. Alguien joven que tenga liderazgo. Le dijo, Mauricio, se lo tengo. Y le dijo, ¿quién es? José Bobadilla, y me hizo marketing. Era amigo mío, me hizo marketing, me llamó a la universidad, me llamó a la institución esta y fui. Me contrataron, empecé a trabajar como vicerrector. Tenía 26 años. Y entonces tenían 150 profesores de planta. Y claro, como yo había leído, pues yo me enfrentaba a los profesores y les decía, Piaget había planteado, pero los rusos era ello. Y los profesores, uy, bebé, o sea, y yo le hablaba y les hablaba de la mayéutica, de cómo Sócrates había educado haciendo preguntas y de que nosotros, y claro, porque como yo era crítico de la universidad, yo también iba ya a hacer lo mismo. Yo decía, tenemos que cambiar. Entonces los profesores, uy, papi, ese discurso es nuevo. Los dueños se dieron cuenta de mi actitud con la educación y a los 6 meses le dijeron al rector que tenía 79 años,
Qué triste, de verdad. Lo sacaron y me dijeron, ¿usted quiere ser rector? Yo dije, pero yo no me he graduado. No importa, nosotros modificamos el estatuto mientras se gradúa. Yo, uy, bebé, qué poder. Eran los dueños. Modificaron el estatuto, me meten, no te podemos nombrar hasta que no te gradúes. En esa semana llegó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, que se llama Roberto Rodríguez. Era downline tuyo. Era downline de Mauricio Lara. Yo no sabía. Si hubiera sabido, yo no me rajo. Y entonces el muchacho, el señor fue y entró así. Yo dije, pero lo veo, vengo a saludarte, a felicitarte, porque me han nombrado rector ya de la universidad. Y entonces, pero más que saludarte, quiero contarte algo. Año 1900, no sé, había llegado hoy a Colombia. Acaba de llegar hoy a Colombia. Y entonces... no, estoy fascinado, no sé qué, un negocio, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en la playa del mundo, y no sé qué, y yo, ¿de qué me estás hablando? Es un negocio, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en la playa del mundo, y yo, ¿y qué hay que hacer? Me dijo, no, yo quiero que te metas, ¿cuánto vale? 250.000 pesos, como 260.000 pesos, eso era harta plata en esa época, entonces yo dije, eso es harta plata, un empleado nunca tiene plata, ¿anota? Uno nunca tiene plata, es rarísimo, es una cosa como rara. Yo nunca tenía plata. Entonces yo decía, yo dije entre mí, yo no los tengo, pero no le puedo decir que... Entonces el cerebro, yo le dije, bueno, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano de la Facultad de Derecho, donde yo había estudiado. Sino que era profesor mío, pero ahora era decano y yo era rector. Entonces yo dije, él es el decano, yo no me he graduado. ¿Entro o no entro? Entro. Hello. Es una decisión política. Mi auspicio. Entonces el decano ya no me llamaba... doctor, porque allá todos se dicen doctor, o sea, todos se insultan entre ellos. Entonces el decano ya no me decía doctor, sino que me decía, hola socio. ¡Ah! Y yo, hola socio, hola socio, hola socio. Y le digo, doctor, entonces socio, pero yo no me he graduado. Él me decía, ¿cuándo le contamos a su amigo? Yo, doctor, yo no me he graduado. No, tranquilo, socio. Le dijo a la secretaria, sáquele turnos a él para todos los preparatorios. Quiero que él se gradúe rápido. Y para eso hay que estudiar harto. ¿Cuándo quiere el preparatorio? Le dije, mañana. Necesitaba graduarme rápido porque no me echaban. Y me acuerdo que me puso el de Derecho Familia, la profesora mataba a todo el mundo, le decían el terror, o sea, era Chucky la profesora, o sea, era Chucky literal, o sea, le decían, le decía apodos de todo porque mataba a todo el mundo, no dejaba graduar a nadie, los mataba a todos en el examen. Entonces yo llegué. Dije, sáqueme el primero, hay un turno para familia, le dije, hágale. Me pusieron a la profesora ahí enfrente y me hizo una pregunta. Y yo empecé a hablarle de la Constitución política, le empecé a hablar de que la Corte había dicho que no sé qué, y yo decía, ay, entonces yo me gasté tiempito, entonces me dijo la profesora, no me has respondido realmente lo que te pregunté, pero te noto muy convencido sobre la jurisprudencia de la Corte, te voy a pasar. Ay, papi. Te voy a pasar, es que me puso 3. ¿A mí qué me importa? Y fallo, pasé el más difícil. Y así pasé el resto y me gradué. Ahí en el video está la foto de él, me graduó en privado. Para hacerlo rápido, 15 días, papi, duró el proceso. Entre 15 días y un mes duró el proceso, me graduó en privado con el rector de la universidad y ahí está mi socio al lado. Y me gradué como abogado, entonces me nombran ya de rector. Y a partir de ahí, él me sigue buscando, pero yo no había entendido nada, no era mi momento, no fue culpa de él, o sea, no, simplemente yo no entendí nada, yo no había escuchado nada, yo era simplemente graduarme. Y él me seguía llamando, yo no tenía tiempo, entonces yo casi no le contestaba, yo cambié también, mira, o sea, yo no tenía tiempo, ya era rector, ya me había... Entonces yo empecé a notar que yo me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a la universidad, trabajaba por la noche de televisión, otro día me levantaba, me bañaba, me iba a la universidad por la noche de televisión, otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche de televisión, y después me levantaba, me desayunaba, me iba a televisión. Yo decía, qué raro esto, no me gusta, ¿y qué más hay que hacer? No, pues eso es lo que hace todo el mundo. Y entonces yo, qué raro eso, yo quería ser presidente. Yo no voy para ningún lado, qué pereza esto. Qué pereza esto, qué pereza esto, qué pereza esto. 5 años haciendo esto. Así, yo ya me sentía rarito, yo decía, soy raro. ¿Usted no se ha sentido raro?
Yo me sentía raro, yo decía, qué pereza esto, no tengo plata, dando vueltas, yo para qué estudié, yo era más feliz cuando estaba joven, cuando estaba chiquito, cuando no me había estudiado nada, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que me pasó? Me siento encadenado, pero no veo la cadena. Es otro tipo de cadena, ¿eh? Yo no veía la cadena. Y estaba ahí. Entonces de pronto una noche me siento en mi cama, así como en Buda, posición de Buda. En ese tiempo la podría hacer bien. Yo me hago así, como en posición de Buda. Yo digo, Dios mío, yo no voy para ningún lado. No soy feliz, no me siento bien. Entonces yo veía a Anthony Robbins, veía motivación. Supéralo, Niquita, vamos, saca el campeón, que tú puedes. Dale, 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 que tú puedes. Vamos con toda, campeón. Anthony Robbins, toda esa gente, yo le escuché. Yo leía cosas, veía videos. Dale, que tú puedes, saque la fuerza que hay en ti. Y yo, sí, yo puedo. Voy a cambiar. Y me levanté y me fui a la universidad. Y por la noche vi televisión y al otro día pero ya más rápido. Fui a la universidad rápido, vi televisión, me levanté y ahora sí, el pollo daba más rápido la vuelta, así. ¿Por qué no cambié? Porque no había cambiado lo que tenía el cerebro. Y ahí aprendí una fórmula espectacular que te va a servir. Después la escuché de alguien increíble. Una persona que va por el camino equivocado no necesita motivación para acelerar el paso, lo que necesita es educación para cambiar el rumbo. Gracias por escucharnos.